Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Epílogo. No había realmente nada que Sousuke, quien había sido dejado atrás, pudiera hacer. Arrastrarse fuera del arruinado as, recostarse sobre una pared y, luego irse tambaleándose. Eso fue todo. Y terminó allí, sin que el enemigo apareciera otra vez. Ni la policía ni los bomberos. De algún modo pudo llegar a una armería local camuflada como un remolque, y se encargó de sus heridas. Puesto que ninguna de ellas era de gravedad, él volvió a estar en buenas condiciones con solo 2 días de descanso. No miró las noticias ni leyó los periódicos. Tampoco quiso hacerlo. No era verdad. Puesto que estaba preocupado por Kyoko, ingresó a internet solo una vez. Encontró que ella estaba en la lista de los heridos críticos, y había sido ingresada en un hospital local que él conocía. Ya saber eso era suficiente, no intentó averiguar nada más sobre el incidente. No sabía el paradero de Bright, quien probablemente había llevado a Kyoko al hospital. Desde el comienzo, no tenía ninguna intención de buscarla. Probablemente no la encontraría otra vez. Incluso continuar con Mithril se había convertido en una perspectiva incierta. Todavía le era imposible contactarse con la base de Isla Mérida. Y por supuesto, con Sydney también. Y con todas las otras bases sucedía lo mismo. Todas las líneas de comunicación estaban muertas, y aún sabiendo el riesgo que corría al hacer esto, ninguno de sus aliados contestó. Después de verificar a fondo muchas líneas, y muchas otras medidas, solo pudo llegar a una conclusión. Mithril había desaparecido. Cada base, cada localización había sido aniquilada, y los soldados encargados con misiones allí habían desaparecido. Podrían estar muertos. Podrían haber escapado. No lo sabía. No había manera de que un individuo ordinario supiera los movimientos de una fuerza secreta de ese tamaño. Él no sabía qué les había ocurrido a Kurz o a Mao. O a Tessa. Puede ser que ya estuvieran muertos. Si pensaba en ello. Objetivamente, aquella posibilidad era abrumadoramente grande. Y Kalinin. Sousuke y Kalinin tenían sus propios medios de comunicación fuera de Mithril. Pero esas líneas habían permanecido silenciosas. Él estaba muerto. Todos los datos llevaban a esa conclusión. En la mañana del cuarto día, Sousuke evaluó discretamente la situación en la que se encontraba ahora. Cuando lo hizo, descubrió que la conclusión que pendía sobre él era asombrosamente simple. Él estaba solo. Él ahora estaba totalmente, completamente solo. Todo lo que pensaba que había ganado se había ido en un destello. Sus compañeros soldados con los que había contado. Los compañeros de clase en los que había confiado. La organización que había sido su poder. El padre sustituto en el que había confiado. Y la cara sonriente de una muchacha muy importante. Al principio, no sabía lo que debía hacer. No, él sabía. Lo que él había estado protegiendo no era solo su cuerpo físico. En consideración al mundo de ella, necesitaba demostrar por lo menos algo de sinceridad. No quiero morir sin saber nada. La queja de la inocente muchacha siguió apretándole con fuerza el pecho. Así que, en la quinta mañana, Sousuke Sagara fue a la escuela. Al parecer las clases recién se habían reanudado. Desde antes de atravesar las puertas principales, ya podía sentir los ojos de los estudiantes que lo miraban con gran sorpresa. La mayor parte sentía sorpresa, el resto sentía cólera. Los edificios de la escuela que habían sido dañados por la batalla entre los gigantes habían sido cubiertos con láminas de construcción aquí y allá. Los cristales rotos de las ventanas no habían sido reparados, pero habían sido emparchados con cartón y cinta de embalaje. Los restos del arbalest que él había dejado atrás en el patio habían sido cuidadosamente removidos. Tal vez por el gobierno japonés o alguna organización afiliada. Él no lo sabía. De cualquier manera, los restos habían sido llevados a alguna parte. Irónicamente, su zapatero estaba justo delante de él. Número 13. Sagara. Se puso las pantuflas que había usado durante los últimos 10 meses, y se dirigió al segundo año, a la sala de la clase 4. Cuando abrió la puerta y entró en el curso, los ruidosos estudiantes se calmaron. Todos lo miraban. Incluso Koutaro Onodera.
incluso Shinji Kazama. Nadie estaba en el asiento de Kaname Chidori. Eso era lógico, ella probablemente nunca volvería al asiento en esa aula de nuevo. El asiento de Kyoko también estaba vacío. Ella todavía estaba en el hospital. El timbre sonó por todo el edificio escolar. Su profesora, Erika Gurasaka, entró en el aula. Ella parecía cansada, con círculos oscuros debajo de sus ojos, y tan pronto como ella vio a Sousuke, se congeló. Parecía como si no supiera cómo mirar. Ellos pueden llegar a ser incluso crueles. Las palabras de Ayashimizu volvieron a él. Ayashimizu no estaba más en la escuela, ahora que los estudiantes de tercer año habían entrado en temporada de exámenes. Incluso así, Sousuke juntó coraje, sí, un coraje totalmente distinto al coraje de un campo de batalla, y le dijo a Eri, señorita Kagurasaka. Sí. Tengo algo que decir. ¿Puede darme algo de tiempo? Eri vaciló por un momento, dejó caer su cabeza, mirando el asiento de Kaname, y contestó como si ella estuviera luchando para alejar su tristeza, sí, está bien. Gracias. Sousuke subió a la plataforma. Por alguna razón, le recordó el momento en el que se presentó el día en que había sido transferido. Creo que hay ciertas cosas que necesitan ser aclaradas, Sousuke balbuceó en el silencio. ¿Quién pilotaba ese as blanco? Sí, era yo. Yo soy piloto de esa clase de ases en servicio activo en una unidad de mercenarios. La historia de que fui transferido aquí desde Norteamérica era una mentira. Ellos escucharon en silencio mientras miraban detenidamente a Sousuke. Bajo la mirada atenta de aquellos que miraban fijamente, Sousuke les contó todo. Les contó que era un mercenario que pertenecía a una organización secreta. Les contó que él era un estudiante falso que había sido transferido con papeles falsificados. Les contó sobre su misión de proteger a Kaname Chidori. La existencia de una gran organización que tenía como objetivo a Kaname. La razón por la que esta escuela había sido perseguida en los 2 viajes de estudios. Que la organización enemiga había estado intentando seriamente conseguir a Kaname. Y que por esa razón, había ocurrido aquella lucha y que Okotokiwa fue seriamente herida. Y que al final se habían llevado a Kaname. Me disculpo por haber mantenido silencio, concluyó tranquilamente, y uno de los estudiantes, cuyos hombros temblaban, dijo, espera. Era el amigo más cercano de Sousuke, Koutaro Onodera. Dices que te disculpas. Tienes que decirle eso a Tokiwa. Ella todavía está en el hospital, con tubos por todo su cuerpo. ¿Pero sabes lo que ella le dijo a su familia? Ella les dio una llave que había estado llevando consigo todo el tiempo, y les dijo que se ocuparan del hámster de Chidori. Se los ruego, dijo ella. Realmente. Tokiwa está bastante mal, ¿sabes? ¿Los tipos como tú no sienten nada? Tú no piensas más que en hacer lo tuyo sin importarte involucrar a todos. Onodera se había levantado de su asiento, sus ojos ardían con furia, y trató de agarrar a Sousuke. Varios estudiantes y Eri intervinieron para detenerlo. Déjenme ya. Detente, Onodera. Yo tengo asuntos con este tipo. No éramos amigos. ¿O solamente me estabas jodiendo? Yo. Bastardo, ¿qué viniste a hacer? Era esto interesante. Tu trabajo está hecho, ¿cierto? Así que vete al infierno. Yo, solo quería decir algo. Él ahora sabía. ¿Qué sucedería? Lo que él quería hacer desde ahora. Las palabras que habían resonado tan resueltamente en su propio corazón en el momento de su derrota. ¿Y qué es eso? Voy a traerla de vuelta. Eso era. No era más que eso. Él había querido decirlo. Eso era todo. Voy a traerla de vuelta. Cueste lo que cueste. No importa qué suceda. La traeré de vuelta a este lugar. Eso era todo lo que quería decir. Todos se quedaron en silencio, incluso Onodera. Ellos se quedaron sin habla, no entendiendo lo que había querido decir. La falta es mía. Ella no es la culpable. Definitivamente la traeré de vuelta. Definitivamente. Él no tenía ninguna dirección. Él no tenía ningún plan. Él no tenía nada en absoluto. Pero algo en sus células estaban impulsándolo fuertemente. Tú puedes hacerlo, le dijeron. Lucha, le dijeron. Así que cuando ese momento llegue, por favor denle la bienvenida. No tenía ningún sentido escuchar las respuestas. Sousuke dio la vuelta, dejó el aula, y caminó por los corredores que él conocía tan bien. Así abandonó el patio, pasando por la puerta principal, caminando hacia adelante. A tierras distantes. Sí, a tierras distantes y ni siquiera dio la vuelta para darle a la escuela un segundo vistazo.